Hace 2 siglos, un ejército de llaneros le dio la estocada mortal a los españoles en el puente de Boyacá, acabó con la reconquista y le dio por fin la independencia a Colombia. Sí, sí, Colombia. Pero la de Boyacá no fue una batalla particularmente feroz y sangrienta como la del Pantano de Vargas, ni requirió de un esfuerzo sobrehumano como cruzar el páramo de Pisba descalzos y con frío. La victoria del 7 de agosto de 1819 se debió más bien a la precisa coordinación entre las divisiones de Bolívar y Santander. Pero lo que comenzó bien no terminó bien. El Bolsán no prosperó y ambos terminaron en una pelea a muerte. Y como la historia sí se repite, la pelea de Santander contra Bolívar comenzó lo que han sido estos 200 años de confrontación. Centralistas federalistas, liberales conservadores, godos cachiporros, paramilitares guerrilleros, uribistas y mamertos. Son las categorías binarias con las cuales nos hemos definido como país en los últimos 200 años. Tal vez porque ese fue el legado que nos dejaron nuestros héroes de la independencia. El no habernos arreglado con Santander nos perjudicó a todos, escribió Simón Bolívar antes de su muerte. La primera gran victoria de la selección Colombia se la debemos a los miles de mestizos, indios y afros que lo dieron todo en la campaña libertadora, como casi siempre a cambio de nada. Pero el primer autogol fue obra de sus capitanes, que poco después del triunfo se enfrascaron en unas celebraciones sin fin. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Sí! Y luego en una amarga disputa que sigue viva 200 años después. Según una versión frecuente, la pelea se debió a que Santander fue un mal amigo que por envidia no quiso respaldar a Bolívar y lo traicionó. ¿Y por qué no se me ocurrió a mí primero liberar este país? Haré lo imposible por sabotear a Bolívar. Pero la realidad es mucho más compleja. La gran idea de Bolívar no era sacar a los españoles solo de Bogotá y de Caracas, sino de todo el continente. Con este fin se puso de acuerdo con Santander para que éste gobernara la Nueva Granada mientras se encargaba de liberar todo el continente americano. Durante 5 años la relación funcionó. Santander se encargó de crear políticas públicas, reorganizar la relación con la iglesia y crear decenas de colegios y universidades. Pero en 1824 algo cambió. Tras liberar Perú, Bolívar concluyó que América no podía consolidarse sin él y descartó hacer como el expresidente George Washington, que se retiró después de liberar su país. Por el contrario, se metió de lleno en la política y por exceso de compromiso, poder o vanidad, no pudo hacerla sin poderes militares. De ahí se transformó en un dictador y su proyecto se convirtió en el laberinto autoritario del que habla Gabriel García Márquez. Santander no tenía ni la visión ni el carisma de Bolívar y a diferencia de él creía que quien gobernara el país debía someterse a los derechos fundamentales, tales como la libertad de prensa o el debido proceso. De ahí la frase que hoy preside el Palacio de Justicia de Bogotá: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. En momentos más brillantes, Santander creía que unas reglas de juego claras y una buena educación produciría ciudadanos dignos de una democracia. De hecho, le exigió a los gobernantes que cumplieran con las leyes que les parecían injustas, porque éstas se pueden cambiar, pero no desobedecer. En sus peores horas, sin embargo, se enredó en su propia tela y tergiversó las leyes a su favor. De ahí la caricatura que lo pinta como un leguleyo en quien no se podía confiar. Hoy, 200 años después, aún se enfrentan el Estado de Derecho contra el Estado de Opinión, una herencia más del legalismo de Santander contra el proyecto más personalista del Libertador. Y aunque Santander decretó que la espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República, este no fue siempre coherente con estas palabras. Pero su respeto por la ley y las instituciones ha contribuido a que en estos 200 años no hayan prosperado regímenes más autoritarios y militares como en los otros países de Latinoamérica. Y sin embargo, el triste desenlace de la pelea Bolsán fue dejarnos sin el pan y sin el queso. Es decir, sin la libertad que se desprende de la República ni el orden que se desprende de la autoridad. La disputa comenzó con un sano debate de cómo organizar los territorios liberados. Lastimosamente, esa construcción de nación se hizo como se viene haciendo desde entonces, desde la pequeña oligarquía y de espaldas al pueblo colombiano. Las estructuras excluyentes y racistas de la colonia han permanecido por siempre en nuestra historia. Los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos no hicieron parte del proyecto Bolsán, como tampoco ha sido parte del proyecto de ninguno de nuestros gobernantes hasta ahora. Y esta confrontación personal entre Bolívar y Santander nos enfrascó en la idea de que la única manera de avanzar como país es cuando el otro retrocede. Y
Y así el Libertador terminó por restringir libertades, saltarse consensos y envidiarle poco a los monarcas europeos. Y Santander aniquiló con todo el proyecto que había construido cuando en 1825 permitió que unos amigos atentaran contra Bolívar. El 7 de agosto debemos conmemorar el fin de la Reconquista, que fue la masacre de juristas, profesores, científicos y escritores por Pablo de Morillo en 1810. Desde las sombras, este militar español nos dejó una de las peores huellas de todo el proceso de independencia, al exterminar a todos los líderes regionales que se pusieron frente al país después del 20 de julio. Desde entonces, nuestros conflictos internos han dejado millones de víctimas, básicamente porque como país aprendimos de Morillo que la política se hace eliminando al otro. Al matar a figuras como Caldas, Tadeo Lozano o Camilo Torres, Morillo exterminó la semilla de nuestros padres fundadores, que habrían sido los mediadores naturales entre Bolívar y Santander. Hoy seguimos matando a nuestros líderes sociales, que al final son nuestros mediadores entre los territorios de Colombia olvidados y el Estado creado por Bolívar y Santander. Aunque Bolívar y Santander querían un Estado fuerte, el poder que los dos adquirieron tras la independencia ahondó la diferencia entre Bogotá y las regiones. Desde el siglo XIX, los nombres de los protagonistas que han gobernado nuestro país han cambiado. Sin embargo, durante todo este tiempo, nuestro mayor obstáculo ha sido el que no podemos trabajar con nuestro adversario.